Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Café con Ere. Ahora sí tengo cafecito aquí. Café con Ere. Ya los extrañaba, ¿qué creen? Exactamente 4 semanas estuve con una gripa. Bueno, yo creo que era una gripa terrible. Sabrá Dios qué habrá sido. Al final me atendieron como si fuera una gripa que no se me quitaba, tan. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy aquí, ya estoy otra vez con ustedes. Me da muchísimo gusto. Me presento, soy Ere González, para los que no me conozcan. Soy neuropsicóloga experta en mindfulness y en deterioros cognitivos, ¿ok? También soy escritora y soy editora. Entonces, ahí está la información. Y el programa del día de hoy vamos a hablar de tipos de ansiedad. No sé si ustedes conozcan algún tipo de ansiedad o si saben el nombre. O sea, mucha gente sabe que tiene ansiedad o experimenta ansiedad, pero no sabe qué tipo de ansiedad es. Pues el día de hoy vamos a estar hablando de los tipos de ansiedad que experimentamos, porque la mayoría de los seres humanos en algún momento experimentamos este tipo de ansiedad o algunos tipos de ansiedad, dependiendo la situación, dependiendo la ocasión. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de ello. Y sin más, vamos a empezar. Fíjense que, vamos a siempre acá ando haciendo unos arreglitos para que me vean mucho mejor. Los tipos de ansiedad que les vamos a estar platicando el día de hoy. Fíjense que son trastornos de ansiedad, algunos motivos más habituales por los que las personas regularmente acuden a psicoterapia, a terapias, con un especialista de la salud emocional. Y fíjense que este tipo de alteración psicológica presenta síntomas típicos de la activación extrema sobre todo del sistema nervioso. Muchas veces no nos damos cuenta, pero pues a ciencia cierta de eso estamos hablando. Y estos normalmente son emocionales, fisiológicos y cognitivos. Esto es del pensamiento, ¿ok? Y para poder superar esta forma de malestar, me refiero a la ansiedad, pues es importante conocer bien sus variantes. ¿Por qué les digo esto de conocer sus variantes? Porque muchas veces desconocemos el origen y otra desconocemos los nombres, o simplemente los confundimos o creemos que se trata de lo mismo, y por eso hoy vamos a aclarar eso. Entonces, hoy vamos a dar un repaso a los diferentes tipos de trastorno de ansiedad a través de un resumen que yo les voy a ir ahí escudriñando de sus características para conocerlos uno a uno y distinguirlos entre sí. Hoy les voy a estar hablando de 7 tipos de ansiedad, pero hay muchísimos, o sea, hay muchísimos tipos de ansiedad. Y como les comentaba, yo creo que todos hemos sentido algún tipo de ansiedad en alguna ocasión. Y es una emoción normal, entre comillas, yo digo, porque es posible que justo antes de tener algún examen, justo antes de tener alguna reunión, justo antes de tener alguna entrevista, alguna presentación, alguna charla, alguna conferencia, cuando estamos a punto de tomar alguna decisión importante, el día de algún evento importante en nuestras vidas, que la primera comunión, que nuestra boda, que algún bautizo, etcétera, alguna competencia así súper importante. Entonces, es posible que nosotros hayamos experimentado algunos de los síntomas. Entonces, se dice normal, entre comillas, porque lo sentimos, o sea, son como que esos nervios así que nos dan y no pasa a mayores, ¿ok? Entonces, esto ocurre porque la ansiedad es una reacción normal de las personas frente a situaciones de estrés o incertidumbre, ¿ok? Entonces, el problema surge, ahí es a donde vamos, cuando varios síntomas ansiosos provocan angustia o algún grado de deterioro funcional en la vida del individuo que lo sufre, ¿no? Entonces, pues obviamente esto afecta al funcionamiento en distintas áreas de su vida. Por ejemplo, puede afectar las relaciones sociales, puede afectar las relaciones familiares, en el trabajo, en la escuela. Entonces, cuando acudimos con un especialista, pues entonces es cuando se nos diagnostica el trastorno de ansiedad.
Los trastornos de ansiedad, pues conforman una de las patologías psicológicas más habituales. Ahora bien, con un tratamiento apropiado para las personas que lo sufren, pues estas pueden aprender a manejar sus síntomas y a mejorar su calidad de vida. Entonces, si ustedes consideran que esos trastornos o esos episodios de ansiedad van más allá o son más frecuentes o ya les causa un malestar o se prolonga, pues entonces es momento de que acudan con un especialista para que los diagnostique o para que les dé un tratamiento adecuado. Entonces, puesto que entre los distintos tipos de trastorno de ansiedad existen diferencias notables, pues hoy les voy a explicar algunos tipos, como les comentaba. Hoy les voy a hablar de 7. Entonces, el primero del que les voy a hablar es el trastorno de ansiedad generalizada. Fíjense que muchos individuos sienten ansiedad o preocupación cada cierto tiempo, especialmente cuando tienen que hacerle frente a alguna situación que les puede resultar estresante. Entre ellos les comentaba, o sea, hay muchísima gente que le estresa hablar en público, que le estresa jugar algún partido, que le estresa las entrevistas de trabajo, o sea, lo mismo que ya les estaba comentando, y eso puede ser trastorno de ansiedad generalizada porque es como normal o común de que se presenten estos episodios, ¿no? Entonces, pero de hecho, se dice que es normal porque este tipo de ansiedad puede hacernos que estemos alerta. O sea, este tipo de trastorno de ansiedad nos puede ayudar a ser más productivos y a realizar el trabajo de manera más eficiente. Entonces, las personas que sufren este trastorno de ansiedad generalizada, pues sienten ansiedad y preocupación la mayoría del tiempo, pero no solo en situaciones potencialmente estresantes. Entonces, estas preocupaciones son intensas, son irracionales, son persistentes, al menos la mitad de los días durante al menos 6 meses, ¿ok? Eso es lo que dicen los especialistas, e interfieren con el funcionamiento normal de su vida diaria, por ejemplo, en el trabajo, la escuela, los amigos, la familia. O sea, siempre va a haber como que un grado de ansiedad permitido, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero hay ocasiones en que es difícil controlarlo, por eso siempre se recomienda acudir con un especialista. Y luego, el otro del que les voy a hablar es el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad muy debilitante y muy diferente al trastorno de ansiedad generalizada. Mientras el trastorno de ansiedad generalizado se conoce como ansiedad rasgo, pues es más duradero. El trastorno de pánico se conoce como ansiedad estado, pues su sintomatología es aguda, ¿ok? Las personas con trastorno de pánico experimentan sensaciones de muerte. O sea, acá estamos hablando de cosas más graves, de cosas más serias. Las personas que sufren ese trastorno de pánico, ellos sienten como que en cualquier momento se van a quedar sin aire. Piensan, por ejemplo, que no les gusta estar dentro de un elevador porque el elevador se va a quedar atascado. Sienten que van a morir aplastados, sienten que si se suben a un avión, el avión se va a estrellar. Sienten, o sea, ese tipo de pensamientos tienen. Por ejemplo, hay una anécdota de un familiar. Este familiar no quería trabajar en las minas porque decía que él tenía pánico, él tenía pavor, tenía terror trabajar dentro de una mina, porque era muy común que bueno, no muy común, pero las minas tendían a derrumbarse, no tan seguido, pero cuando sucedía era muy catastrófico, era impactante porque había muchas personas que fallecían. Entonces, este familiar tenía pavor de morir aplastado. ¿Y qué creen? Murió aplastado por una casa. Creo, no recuerdo exactamente si era albañil o qué tipo de trabajo realizaba. El caso es que estaba trabajando y toda la casa, la estructura cayó y lo aplastó. Entonces, a lo que voy, las mismas personas crean bueno, obviamente estoy generalizando, pero tienes tanto pavor a algo que no sé, siento que de cierta forma lo atraemos, o sea, lo que más tememos es lo que más atraemos, y obviamente estos ataques de pánico se generalizan o se caracterizan por la presencia de ataques de pánico recurrentes e inesperados. Entonces siempre están con ese trastorno, con ese miedo, con ese pánico.
y sienten muchísima preocupación después de haber tenido un ataque de pánico de que va a ocurrir otro. Entonces, ellos siempre están con esa arritmia, con ese miedo, con esa incertidumbre de que algo malo les vaya a suceder. También sienten muchísima preocupación por las implicaciones o por las consecuencias de un ataque de pánico, como pensar que el ataque de pánico es un signo de un problema médico no diagnosticado. Por ejemplo, estos ataques de pánico, fíjense que les pasa, bueno, o más bien lo que les pasa a estas personas es que empiezan a tener arritmias, y al tener una arritmia las personas piensan que les está dando un infarto. Entonces, muchas veces no está vinculado, no tiene nada que ver, es decir, las arritmias les dan precisamente por estos ataques de pánico, pero ellos en su cerebro están creyendo que les está dando un paro cardíaco. Entonces puede ser muy, muy, muy estresante y muy paralizante y muy temeroso para ellos, porque ellos juran y perjuran que se están infartando, que les va a dar un ataque. Entonces pueden hacerse muchísimas pruebas, pueden ir al hospital, pueden decirle que efectivamente les está dando un paro cardíaco, y en el hospital les van a decir, no, solamente tienes arritmia, cálmate, o sea, es estrés, desestrésate, ¿no? Muchas veces así sucede, pero ellos insisten porque empiezan a sentir entumecimiento en los dedos, entumecimiento en las manos, entumecimiento en los brazos, pero eso obviamente el mismo estrés, la misma ansiedad nos está haciendo sentir esos malestares. Pero aún así, si ustedes están sintiendo esto, no duden, corran, vayan o llamen bueno, en México 911, en Estados Unidos 911, en otros países llamen al número de emergencias. No se detengan, pero les estoy diciendo como las características de estas personas que sufren estos ataques de ansiedad, ¿no? Y también ellos tienen cambios significativos en el comportamiento que se relacionan con los ataques de pánico, como evitar actividades como el ejercicio físico, cosas que tengan que ver con frecuencia cardíaca, porque ellos sienten que se van, ¿no? Entonces, dicen los especialistas que los ataques de pánico alcanzan su pico a los 10 minutos. O sea, imagínense ese estrés, esa ansiedad, y suelen durar estos ataques de pánico hasta media hora. Entonces, obviamente esto hace que la persona se sienta agotada, que la persona se sienta cansada, que la persona se sienta débil. Y esto puede ocurrir varias veces al día, o también puede suceder una vez cada pocos años, ¿ok? Entonces, ahí está la información. El otro, fíjense que es el trastorno obsesivo compulsivo. Los pensamientos ansiosos pueden influenciar nuestro comportamiento, lo que puede ser positivo algunas veces. Por ejemplo, pensar que dejaste el horno encendido, puede ser que regreses a verificar, y eso está bien, ¿no? El problema radica cuando empiezas a tener estos pensamientos recurrentes, y obviamente te llevan a comportamientos poco saludables. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo, también llamado TOC, se caracteriza porque la persona que lo sufre pues tiene pensamientos, ideas o imágenes intrusivas, estos que causan ansiedad o obsesiones, ¿no? Y que provocan que la persona realice ciertos rituales o acciones que son compulsiones para reducir el malestar. Entonces, algunos ejemplos que les puedo dar de pensamientos obsesivos pues puede ser miedo a contaminarse. Entonces, las personas que tienen miedo a contaminarse son personas que tienen este trastorno, y cada vez que tocan algo, alguna superficie o lo que sea, o sea, se lavan las manos y se lavan las manos. Entonces, no solamente tienen el trastorno obsesivo compulsivo, sino que también pueden ellos mismos generarse otros problemas. Entonces, al estarte tú también lavando las manos muy seguido, pues también te estás causando daño, ya sea por el jabón, ya sea por el roce, por la fricción. Entonces, pues tú estás como que desencadenando otras situaciones, ¿no? También están las personas que les gusta ordenar todo. Por ejemplo, en el escritorio ordenan todo por color o por tamaños, o en los cajones o en su cocina, o sea, donde sea. Pero son estas personas que no les gusta como que les desacomodes nada, que les toques nada, que dejes ahí como ellos, como ellos dejaron. Ay, perdón. Todavía tengo ese polvito que molesta. Por otro lado, fíjense que hay que tener en cuenta que el trastorno compulsivo
Es un trastorno híbrido que a veces no se considera parte de los trastornos de ansiedad, sino de los trastornos de control de los impulsos o en su propia categoría, el espectro obsesivo compulsivo. Pero aún así, si se considera trastorno de ansiedad o trastorno de control, al final, fíjense estas consecuencias o fíjense sobre todo estas repercusiones que tiene la persona que lo padece. Entonces, mientras se categoriza de una forma o de otra, ahí están esos síntomas. También tenemos el trastorno por estrés postraumático. Esta condición ocurre cuando la persona ha vivido situaciones traumáticas que le han provocado un gran estrés psicológico. Entonces, muchas veces incapacita a las personas. Cuando la persona revive el hecho que le ha causado este trauma, pues obviamente puede experimentar algunos síntomas como pueden ser pesadillas, pueden ser sentimientos de ira, pueden ser irritabilidad, fatiga emocional, desapego hacia los demás, etcétera, etcétera. Y pues debido a la gran ansiedad que siente la persona, pues puede intentar evitar las situaciones o actividades que le recuerden el evento que provocó el trauma. Entonces, si tuviste algún accidente muy serio de tráfico, si tuviste algún tipo de abuso de cualquier índole, si tuviste algún secuestro, tortura, o sea, algo muy, que te dejó muy marcado, que realmente te traumó, pues ahí es cuando pues las personas evitan o hablar del tema o ver situaciones, escuchar temas al respecto para evitar esto. Y la otra, fíjense, otro que es la fobia social. Esto se confunde muchísimo con la timidez, pero hay que tener en cuenta las características. La fobia social se caracteriza por un miedo irracional hacia situaciones de interacción social. Entonces, aquí también los individuos tienen mucho miedo de hablar en público, tienen miedo de ser juzgados, de ser criticados, de ser humillados y siempre estas personas piensan que se van a reír de ellos. Estas personas siempre piensan en el qué dirán. Son personas que no se atreven a hacer cosas por el qué dirán, porque van a hablar de mí, porque no lo voy a hacer bien. O sea, la fobia social es un trastorno serio. O sea, no crean que las personas estas que dejan de hacer cosas por el miedo al que dirán, ay, pues, o sea, hazlo y ya. No, es un trastorno que se tiene que tratar por algunos antecedentes que puedan traer cargando, ¿no? Entonces, algunos individuos pues pueden incluso sufrirla al hablar, incluso por teléfono o cuando comes frente a otras personas, ¿no? Entonces, a pesar de que estas personas saben que no deberían sentirse mal ante situaciones desencadenantes, pues no pueden controlarlo. Por eso les decía, o sea, tú que tienes como que esa habilidad, tú que tienes esa facilidad de hablar, tú que tienes ese desenvolvimiento ante las masas. O sea, tú que lo puedes hacer, qué padre, o sea, felicidades, pero hay muchas personas que realmente sufren, realmente tienen miedo. Por ejemplo, los niños, hay niños que no saludan y dices, pues saluda a tu tío, saluda a tu tía, o sea, y ay, pues no lo hacen, ¿no? Y lo regañas, ay, qué mal educado, ¿no? Muchas veces pues, simplemente es como una fobia, aunque estén pequeñitos, algo vieron, algo sintieron o simplemente pues sienten como que ese miedo, ¿no? Entonces puede empezar desde pequeño, puede surgir cuando estás más como que en otras etapas de tu vida, pero según un estudio publicado en el Journal Pediatrics en 2011, solo el 12% de las personas con timidez cumple los criterios de fobia social. Entonces, muchas veces confunden el ser tímido con tener fobia social, pero son temas totalmente diferentes. Obviamente, tendría que ser un especialista quien pueda como que diferenciar las dos cosas, ¿ok? Perdón, pero mi gargantita necesitaba cafecito. Fíjense que está otra que se llama agorafobia. La agorafobia suele asociarse al miedo irracional por estar en espacios abiertos, pero abiertos me refiero como calles o parques. Esto es como que muy raro, muy curioso, porque
El agorafóbico siente una fuerte angustia producida por situaciones en las que se siente desprotegido. Ahí está el problema. No es que le tenga miedo a las calles, no es que le tenga miedo al parque, no. Su miedo es que se siente vulnerable, que se siente desprotegido, que se siente como que en una crisis de ansiedad que está totalmente fuera de su control porque se siente como si no hubiera paredes a su alrededor, así se siente, o sea, como está la calle tan amplia, como está el parque tan amplio, o sea, se siente como que no, si algo sucediera no se puede esconder, no se puede proteger, no puede, o sea, puede correr, pero tiene que correr muchísimo, cosas así por el estilo. Entonces, por tanto, el miedo no es producido por esos espacios en sí, sino por las consecuencias de encontrarse expuesto. Ese es el problema y es muy grave porque eso de la ansiedad pues hace que los casos sean más graves o que la sensación, sobre todo la sensación de ansiedad que estas personas sienten, se agrave muchísimo, sea como que muy difícil de evitar. Y hay otro tipo de ansiedad que les quiero mencionar antes de cerrar este tema, que es fobias específicas. Les traje unas muy curiosas, muy chistosas que yo ni sabía cómo se llamaban. Yo nada más decía, pues miedo a tal, ¿no? O fobia a tal, pues ahorita les voy a comentar. Cuando son fobias específicas, también son trastornos de ansiedad que se caracterizan por un miedo irracional a un estímulo, por ejemplo, a una situación, a un objeto, a un lugar, a un insecto. Si ustedes me preguntan a mí a qué le tengo fobia, pues yo diría que, no sé, a las arañas, a las serpientes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando veo una abeja, o sea, yo me pongo loca, y loca con letras mayúsculas y así, o sea, muy. ¿Por qué? Porque me picó una abeja, entonces yo las veo y en mi mente y en mis pensamientos y en mi cerebro yo estoy pensando que me va a dar un picotazo, ¿no? Entonces me quedó muy grabado ese piquete porque dicen, si tú no les haces nada a las abejas no te van a hacer nada. Pues yo estaba sentada muy preciosa, sentadita y me picó. Y pobrecita se murió porque cuando dejó el aguijón, se mueren. Buenas noches, Eres, saludos y un abrazo fuerte para ti. Gracias, bonita, por estar. Gracias infinitas. Bueno, entonces a lo que voy. Entonces, de repente tenemos este tipo de fobias. También no me hago la valiente, no sé si ustedes se hacen los valientes, pero muchas veces tenemos miedo y no sabemos, o sea, no sabemos que tenemos tanto miedo hasta que lo vivimos. Entonces, no es lo mismo ver una película de terror y saber que es de terror, pero ¿qué creen? El cerebro sabe que es un momento, que es una hora, que es 2 horas máximo, y ya después te pones a hacer otra cosa, y como era una película, pues ya se te va. Pero si te pasa algo en la vida real, entonces, pues sí, o sea, hay personas, y ahorita les comentaba esto de las fobias extrañas, por ejemplo, el miedo a los payasos. Hay personas que les tienen miedo a los payasos. Cuando mi niña tenía como 1 año más o menos, fuimos a Puebla y en el Zócalo fuimos a comer a un restaurante y se nos acercó un payaso, pero ¿qué creen? El payaso estaba maquillado tan terroríficamente, o sea, espantoso, o sea, un maquillaje muy espantoso, muy tétrico, muy de terror. Nosotros, o sea, no es que nos asustáramos, obviamente, simplemente que nunca habíamos visto un payaso así, pero ¿qué creen? Cuando mi niña, mi chiquitita, volteó, parece que vio, bueno, al chamuco, o sea, literal, empezó, o sea, no lloró, o sea, un berrido tremendísimo, tanto así que no hallábamos ni cómo consolarla. Entonces, de ahí le empezó a surgir como que ese rechazo. Entonces, pero hay personas realmente que le tienen miedo, pero a lo que voy, a lo que iba con los miedos a los payasos, ¿sabían ustedes que se llama coulrofobia? Yo no sabía, aparte está rarísimo de pronunciar. Coulrofobia se llama el miedo a los payasos. También hay algo muy extraño, pero bueno, por algo ha de ser, por algo ha de pasar, por algo surgió, miedo a enamorarse seguramente. Y yo pensando y trayéndoles ese tema, dije, bueno, miedo a enamorarse, pues
seguramente ya pasaste por muchas relaciones y te fue súper mal, o te pagaron súper mal, o te fueron súper infiel, o algo muy grave pasó, o algo muy malo que uno tiene miedo a volverse a enamorar, ¿no? Entonces, ese miedo a enamorarse se llama filofobia. Yo no sabía. Entonces, muchas veces vemos los nombres y como que los relacionamos con otras cosas, nada que ver, ¿no? Entonces, ahí les estoy dando. Y nos dice Arlet, a mí me dan miedo los ratones. Bueno, a mí no sé si me dan miedo, pero los ratones, las arañas, las cucarachas voladoras. En Veracruz las cucarachas vuelan, están enormes, o sea, están enormes, están muy grandes y vuelan. Yo veo una cucaracha voladora y yo, no, hombre, o sea, aparte que grito tantísimo, es una sensación muy extraña. Y fíjense que hay otro miedo, otra fobia que les quiero comentar que no sabía, bueno, más bien nunca había escuchado, siempre uno dice, no, pues miedo a conducir, miedo a los payasos, pero tienen su nombre, todo esto tiene su nombre. Y el miedo a conducir se llama amaxofobia, así se llama, así que si algún día tienen miedo a conducir, digan, yo tengo amaxofobia. Se escucha extraño, pero bueno, no les van a entender seguramente si no han visto este programa, pero es una de las tantas fobias. Así que si ustedes tienen alguna otra que me puedan compartir, Arlet ya nos dijo que ella le tiene miedo a los ratones. Yo creo que cualquier animalito que se te pueda subir, que se te pueda subir por el pie, por el cuerpo, yo creo que todos tenemos ese tipo de fobia o de miedo. Entonces, pues les quería traer esta información. Como les comentaba al principio, sé que todos en algún momento hemos experimentado algún tipo de ansiedad, ¿ok? A todos en algún momento. Y si nos pusiéramos a platicar o a comentar eventos de nuestra vida, pues yo creo que no terminaríamos, ¿no? Porque si nos remontamos a la niñez y la adolescencia y etcétera, o por ejemplo, ya que somos mamás o papás con nuestros chiquillos, yo creo que cada rato sufrimos un ataque de ansiedad, ¿no? De que si su presentación, de que si tienen algún examen, de que si están enfermos, de que si van a llegar tarde a la escuela, etcétera. Y es normal mientras de cierta forma se nos pase, o sea, dura un poquito y se nos pase, pero el problema radica cuando ya es constante, cuando ya nos provoca un malestar, cuando nos provoca un trastorno, cuando ya nos genera físicamente, mentalmente, emocionalmente, pues otras sensaciones, ¿no? Entonces, pues gracias infinitas por estar, gracias Arlet por estar aquí y te agradezco muchísimo tus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Dios ya estoy bien, ya me alivié después de un mes que fue terrible. Ya por fin ya puedo respirar, ya puedo estar aquí con ustedes y nos vemos la próxima semana. Así que gracias.